Al descubrir una puerta oculta en el desván de su prometido, Ana se topó con un secreto sorprendente: cajas llenas de viejas fotos y notas de ella, que revelaban que él la había estado acosando mucho antes de que se conocieran. Ahora se pregunta si realmente llegó a conocerlo de verdad. Hola a todos. Antes de continuar, les pido que si les está gustando el video, no olviden darle like, comentar y suscribirse. Gracias a todos por su apoyo. Al entrar en casa de Miguel, los últimos rayos de sol hacían brillar los suelos de madera. «Bienvenida a casa, Ana», dijo Miguel con una gran sonrisa. Parecía muy feliz, igual que yo me sentía por empezar aquí nuestra vida juntos. Esta casa era antigua pero hermosa, una joya arquitectónica que se erguía con dignidad a pesar del paso del tiempo. La hiedra verde y frondosa trepaba por las paredes de ladrillo rojo, abrazando la estructura con un toque de naturaleza que parecía susurrar historias del pasado. Las habitaciones, llenas de muebles antiguos meticulosamente conservados, olían a limón y a viejos tiempos, transportando a cualquiera que cruzara el umbral a otra época. A pesar de su antigüedad, la casa irradiaba una sensación de acogedora calidez, envolviendo a sus habitantes en una atmósfera reconfortante. Sin embargo, no dejaba de tener un aire de misterio, con sus rincones sombríos y sus misteriosas puertas, que invitaban a imaginar los secretos y vivencias que sus muros habían presenciado a lo largo de los años. A Miguel le encanta coleccionar cosas antiguas, y por eso la casa tenía ese aspecto. Pero a veces decía cosas que me hacían dudar. «Esta casa tiene muchos rincones escondidos, podrías perderte», se rió una vez, pero sonó un poco raro. Entonces, había una pequeña puerta en el pasillo. Rápidamente me mostró un cuadro que había cerca. «Precioso, ¿verdad?», dijo apresurado, casi con demasiado entusiasmo. Noté que se ponía nervioso cerca de aquella puerta. Me dio curiosidad. ¿Qué ocultaba? Unos días después, mientras desempaquetaba unas cajas en el desván, noté una corriente de aire que salía de atrás de un viejo y gran armario. Curiosa, lo aparté, y para mi sorpresa, encontré una pequeña puerta oculta. Estaba polvorienta y parecía como si no se hubiera abierto en años. Me invadió la emoción. Quizás solo fuera un viejo almacén, pero descubrir partes ocultas de una casa antigua era emocionante. Saqué mi celular y le envié un mensaje a Miguel. «¿Adivina qué? He encontrado una puerta oculta en el desván. ¿Qué hay detrás?». Esperaba que compartiera mi emoción, o tal vez que se riera de mi descubrimiento. Su respuesta no se hizo esperar, pero no fue la que yo esperaba. «No la abras, Ana, por favor, déjala así». Su mensaje era cortante y no incluía sus habituales emojis. Confundida y un poco preocupada por su tono, le respondí. «¿Por qué? ¿Qué hay detrás de la puerta?». Hizo una pausa antes de responder. «Solo son trastos viejos. Nada interesante. Podemos mirarlo juntos más tarde. Por favor, de momento déjalo». Sus mensajes eran cortos y directos, nada propios de él. Su reacción aumentó mi curiosidad. ¿Por qué iba a reaccionar así por una simple puerta? ¿Qué ocultaba? Se me aceleró el corazón. Ya no se trataba solo de una vieja puerta. Era un misterio que Miguel parecía desesperado por mantener encerrado. Ignorando el nudo que tenía en el estómago, decidí averiguarlo por mí misma. Le respondí. «Ok, lo comprobaremos juntos». Pero sabía que no podía esperar. Algo no iba bien y necesitaba ver qué había detrás de aquella puerta. Cuando me paré frente a ella, con la mano en el pomo, vacilé, pero mi necesidad de saber era demasiado fuerte. Giré el pomo y abrí lentamente la puerta. De pie ante la puerta oculta del desván, el corazón me latía con fuerza contra las costillas. Sentí el pomo frío y ligeramente oxidado bajo mi mano. Las advertencias de Miguel resonaban en mi mente, pero mis manos se movían solas, impulsadas por una mezcla de miedo y una necesidad irrefrenable de saber. Respirando hondo, empujé la puerta para abrirla. La habitación que había más allá estaba débilmente iluminada por una pequeña ventana cubierta de mugre. Las motas de polvo bailaban en los escasos rayos de luz que lograban filtrarse. El espacio estaba lleno de cajas, algunas apiladas ordenadamente, otras colocadas al azar, como si se hubieran olvidado con las prisas. El aire estaba viciado y tenía un fuerte olor a papel y tela viejos. Entré,
con los pasos amortiguados por la gruesa capa de polvo del suelo de madera. Me acerqué a la caja más cercana y me temblaron las manos al levantar la tapa. Dentro encontré montones de fotografías, todas mías. Algunas eran de mi época de universidad, otras más recientes. Había fotos mías sentada en cafeterías, paseando por parques e incluso de compras, momentos que nunca supe que eran compartidos. Se me cortó la respiración al darme cuenta. Miguel me había estado observando mucho antes de conocernos. Debajo de las fotos había cuadernos llenos de notas sobre mis rutinas diarias, lo que me gustaba y lo que no, los nombres de mis amigos y los lugares que frecuentaba. Cada detalle de mi vida antes de Miguel estaba documentado con inquietante precisión. Mi mente se agitó cuando saqué una vieja camiseta que había donado hacía años. Era inconfundible. Ahora yacía en una caja en la habitación secreta de Miguel. El sonido de la puerta al cerrarse me devolvió a la realidad. Miguel estaba en casa. Volví a meter las pruebas en la caja y salí de la habitación oculta, con la mente agitada por la traición y el miedo. Miguel me encontró en el pasillo, con la cara pálida y los ojos muy abiertos. «Ana, puedo explicártelo», empezó a decir, pero lo interrumpí y le mostré una foto. «¿Cuánto tiempo, Miguel? ¿Cuánto tiempo llevas acosándome?» Mi voz era una mezcla de ira e incredulidad, resonando en la habitación como un eco persistente. Podía sentir el calor de la furia ardiendo en mi pecho, mientras mis ojos lo miraban fijamente, tratando de penetrar su fachada y encontrar algún rastro de arrepentimiento o explicación. Las palabras salían de mi boca cargadas de una emoción que no podía contener. Cada segundo que pasaba sin una respuesta clara de su parte, solo aumentaba mi frustración, haciendo que mi voz temblara ligeramente mientras esperaba, exigiendo una verdad que no sabía si quería escuchar. «No es lo que piensas, Ana. Yo solo necesitaba conocerte mejor. Te amé desde el momento en que te vi», suplicó, con la voz entrecortada. «¿Me amabas? Me espiaste, Miguel. Invadiste mi intimidad incluso antes de hablar conmigo». Las lágrimas me escocían los ojos mientras me esforzaba por procesar las capas de engaño. «Iba a decírtelo, en algún momento. Solo tenía miedo de perderte», dijo, acercándose a mí. Di un paso atrás, repelida. «Nunca me conociste, Miguel. Conociste una versión de mí que creaste en tu cabeza. No puedo confiar en ti. Ni siquiera te conozco». La confrontación nos dejó a los dos conmocionados. El rostro de Miguel se arrugó al darse cuenta de la gravedad de sus actos. Pero para mí, la decisión estaba clara. No podía quedarme aquí, no con el hombre que me había observado desde las sombras. Mi mente se agitó mientras permanecía de pie en medio de nuestro salón. La confesión de Miguel resonaba en mis oídos, mezclándose con los recuerdos más felices de nuestro tiempo juntos. ¿Cómo podía el hombre al que amaba, el hombre en quien confiaba, haberme engañado tan profundamente? Lo sentí como un puñetazo en el estómago, cada respiración más pesada que la anterior. Me dolía el corazón, dividido entre el amor que sentía y la traición que lo ensombrecía. Con el corazón encogido, empecé a hacer las maletas. Cada cosa que doblaba me traía un recuerdo. El suéter que Miguel me regaló en nuestra primera Navidad, el álbum de fotos de nuestras últimas vacaciones de verano y las notitas que solía dejar en mi lonchera. Estos recuerdos, que antes fueron dulces, ahora escocían con el aguijón del engaño. Cerré la maleta y caminando por la casa sentí como si atravesara una sombra de lo que podría haber sido. Una vida basada en mentiras, por muy dulces que parecieran. En la puerta, eché una última mirada atrás. La casa estaba en silencio. El único sonido eran las ruedas de mi maleta chasqueando en el suelo mientras me alejaba. Afuera, el aire parecía más fresco, el cielo un poco más despejado. Al alejarme, supe que dejaba algo más que una casa. Dejaba atrás una parte de mí misma. Pero también estaba avanzando hacia algo nuevo, algo honesto. Me estaba eligiendo a mí misma, y me parecía lo correcto.